unilateral, porque en realidad el que se obliga es solo el donador, El la donador, ojo, el donante, el donante. donante. Y también es gratuito. Bien, esa con respecto a la clasificación legal, ¿verdad? O sea, es un contrato unilateral, como bien dicen ustedes, porque hay una única obligación contraída por el donante. El donatario no contrae ninguna obligación. Y por otro lado, entonces es gratuito, ¿por qué? Porque solo tiene la utilidad de una de las partes. La otra en realidad como que sufre un gravamen que sería la, la pérdida de ese dinero, por decirlo de alguna forma. Bien. ¿Alguien más que haya elegido donación, que quiera aportar algo sobre la clasificación legal, por ejemplo? ¿No? ¿Todos pusieron lo mismo? Hay otras categorías, o sea, las que mencionaron son las más importantes, ¿no? Pero también hay otras categorías, por ejemplo, en relación a cómo se forma el consentimiento, si es necesario algún requisito de forma o no es necesario. ¿Cómo lo clasificábamos al contrato? Es solemne. En este caso, ¿les parece que es solemne? Se hizo en escritura pública, es cierto, pero podría haber sido consensual. Sí, para mí que sí, ¿Y por qué? porque es una donación, o sea, pueden pagarse de acuerdo entre las partes y que se dé la donación sin necesidad de escritura pública. Claro. Claro, pero porque es una donación, pero a veces hay donaciones que son solemnes. ¿Cuándo la donación es solemne y cuándo es consensual? Que los solemnes tienen como requisitos y una forma específica que seguir, y los consensuales son más libres, por así decirlo. Eh, Tiene que ver con el objeto de la prestación, con el contenido de la prestación. Si estamos ante un bien mueble, la ley no exige solemnidad. Sí lo exige si estamos ante un bien inmueble. En este caso, ¿cuál es el contenido de la prestación que se obliga a entregar Son el donante? $110.000 estadounidenses, sería un bien mueble. Ah, ahí está, sería una suma de dinero, ¿verdad? Por lo Claro. tanto, la suma de dinero es un bien mueble. Por ende, podría haber sido consensual el contrato, o sea, es consensual. Sí, Claro, tiene que ver con el objeto, entonces. Tiene que ver con el objeto de la obligación, si lo quieren utilizar en términos amplios, o con el contenido de la prestación, ¿verdad? El contenido de la obligación que contrae el donante, en este caso. Al ser un bien mueble, podría haberse hecho en forma consensual, o sea, por un documento simple, no requerir la intervención del escribano. Lo que sucede aquí, claro, si fuera inmueble sería solemne porque así lo exige el 1619 del Código Civil. Lo que sucede muchas veces es que se hace también por documento escrito como un requisito de prueba, ¿no? Es decir, para asegurarnos la prueba de la existencia. Y bueno, más sobre todo en donaciones, donde son negocios, digamos, que requieren de un mayor cuidado, ¿no? Al momento de celebrarlos. Y por último, la última categoría en cuanto a clasificaciones legales, ¿es un contrato principal, es un contrato accesorio? De acuerdo al artículo 1251 del Código Civil. Perdón, profe, recién me trajo acá y no sé de qué contrato estaríamos hablando. Bueno, estamos hablando del contrato de donación. Profe, Sí, sería un contrato principal, exacto. ¿Y por qué sería un contrato principal? porque es el que regula el intercambio de bienes y servicios
además, o sea, en los casos, por ejemplo, de compraventa o la donación, serían como los ejemplos. Y es un contrato independiente, además. O sea, Pero hacemos un no contrato. no Exacto. es anterior a otro, no es accesorio, porque no es que va a pasar ese primero para que pueda pasar el principal después. Subsiste por sí Claro, mismo, sería. exactamente, perfecto. Eso con relación entonces a la clasificación. Hay una cosita que si bien no tiene que ver con la clasificación, pero me parece interesante y está bueno que lo tengan presente para el curso del año que viene, cuando ustedes vean contratos, donde ahí van a ver, con donación lo van a ver más en profundidad, porque hay una cláusula allí, a ver, déjenme ver dónde tengo aquí el contrato. En la cláusula tercera, dice, el donante declara que al día de hoy es propietario en común y pro indiviso por partes iguales con su cónyuge de 2 inmuebles. Luego pasa a describirlos, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que, bueno, quizás esto no tenga por qué saberlo porque es un tema que lo van a ver en donación el año que viene, pero capaz que de repente refirieron a algún artículo en materia de donación a lo largo del curso? ¿Por qué creen que se establece esta cláusula? Porque en general no se pone este tipo de cláusulas en los contratos. ¿Tiene algo que ver que los cónyuges no pueden donarse entre sí? No, pero acá vieron que no comparecen, no comparecen, las partes, no son los cónyuges, o sea, una de las partes está integrada por dos cónyuges, y la otra parte, el donante, es la hija del matrimonio. Bien, por lo tanto, no es que entre cónyuges se da la donación, es entre padres e hijos. No, digo, esto no tienen por qué saberlo, muchachos, pero se los cuento porque también les va a resultar útil para el año que viene cuando vean donación. En el artículo 1625, en materia de donación, dice que el donante no puede donar todos los bienes presentes, ni tampoco todos los bienes futuros. Para no excluir a ninguno por el tema de herencia, no tiene que ver. No, en este caso, por la sucesión. no, en este caso, bueno, indirectamente puede sí ser lo que tú decís, en la medida de que ese donante al momento de fallecer podría quedar desprovisto de bienes y con eso desproteger a sus descendientes o herederos forzosos. No está mal esa idea. Igualmente en ese caso tenés la posibilidad de recurrir como heredero legítimo a una donación inoficiosa para volver atrás esa donación, que en todo caso hizo en vida. Sí, las llamadas acciones de reducción por donación inoficiosa. Sí, está bien. Pero no, yo lo que apuntaba con esto era que el 1625 dice que no puede el donante hacer donación de todos los bienes presentes, que es una disposición muy particular porque no se ve en otros contratos, es decir, limita la autonomía privada del donante, ¿verdad? O sea, lo limita en cuanto a su libertad de contratar. Y la intención del legislador, dice la doctrina, es evitar que el donante quede sin bienes y quede en el estado de indigencia, ¿verdad? Es decir, que quede en una situación absolutamente de desamparo por el hecho de donar todo su patrimonio. Es una manera que el legislador entonces limita la autonomía privada del donante con un fin supuestamente altruista o de evitar que éste quede en una situación de absolutamente desprotección. Bien, y entonces dentro de, claro, ustedes no lo vieron, todavía lo van a ver en las próximas clases, pero se dice que esta es una situación de falta de limitación en el poder de disposición del donante, al impedirle la posibilidad de donar todos sus bienes. Bien, le limita su poder de disponer. En el libro de Caffarì Canelli se habla de poder de disposición, si ustedes van acá a Gamarra, él habla de legitimación para disponer. Bien. Entonces, con esta cláusula, de alguna manera, la escribana actuante dejó asentado de que la donante en este caso tenía otros bienes y por tanto no estaba contraviniendo o violando lo que dispone el 1625 del Código Civil. ¿Sí? Bueno. Si los que... Bueno, no, me queda la clasificación doctrinaria. Yo no sé si le hicieron la clasificación doctrinaria en el contrato de donación. Sí, la hicimos. O alguno de los otros grupos. No sé si alguien más eligió donación. ¿Nadie más?
No le gustó ese contrato. Bueno, a ver, entonces, Lucía, a ver. Primero pusimos que era un contrato de cambio, ya que la finalidad es la transferencia definitiva del dinero en este caso. Perfecto. Después pusimos que era instantáneo por lo mismo, porque se lleva, o sea, después de que se lleva a cabo el contrato, es instantánea la transferencia, por ejemplo. No es El que se haga cumplimiento. el cumplimiento, ahí está. El No es que se haga, cumplimiento. por ejemplo, en cuotas o lo que sea. Y pusimos que era definitivo. De cumplimiento em, definitivo. Sí, de cumplimiento definitivo. Porque también forman una situación jurídica final. No es que haya no es que esté ese contrato para después que se realice otro. Es ese y es el definitivo. Claro, es decir, la transferencia del bien, tú decís, es de carácter definitivo, porque no hay una obligación de restitución de parte del donatario. Está muy bien. ¿Alguien quiere aportar algo respecto a esto? Bueno, o sea que entonces, desde el punto de vista de clasificación doctrinaria, es un contrato, como ustedes dijeron, de cumplimiento instantáneo, por contraposición al contrato de cumplimiento continuado, y además es un contrato de carácter definitivo y de cambio, ¿verdad? Si la función entonces es transferir un bien, la posesión y en su caso la propiedad del bien en forma definitiva. No es un contrato entonces restitutorio. Bien, bueno, a ver, entonces pasamos a uno de los otros contratos. Profe, Yo, permiso. una preguntita, así, un detallecito, que cuando usted hablaba del tema de la solemnidad, me quedé colgada con el elemento de los bienes muebles, con respecto a si son identificables, entonces también, en el caso de los autos, Claro. se requiere una solemnidad, ¿no? Pero cortito, era eso, nada más, simplemente. Porque hablamos de los muebles en un sentido consensual, y me pareció que en el caso de los que se pueden identificar, sea un auto el ejemplo, pero si se puede identificar un tractor o yo qué sé, una cosa así, necesitaríamos la formalidad, ¿no? Sí, pero lo que pasa que ahí, a ver, la ley dice que los bienes muebles, la donación de bienes muebles es consensual. Lo que sucedería ahí con un auto o un tractor es que, por lo que tú decís que es identificable, para que esté y para que se pueda inscribir en el registro después, porque tenemos el registro de automotores. Entonces, digo, la única manera de inscribirlo en el registro para hacer conocer a terceros hacerlo público, ¿no? Darle publicidad a ese contrato es a través de hacerlo por escrito, porque si lo contrario no podríamos inscribirlo en el registro. Pero eso no sería un requisito de solemnidad. O sea, lo hacemos por escrito con esa finalidad, digo, poder inscribirlo, pero la inscripción tampoco es una solemnidad. No, la inscripción no. O sea, y la escritura, claro, y la escritura, y que sea por escrito, tampoco sería un requisito de solemnidad, es un requisito, digamos, para poder cumplir con el fin de la inscripción registral. Y como fin de prueba. En realidad, lo que usted me está diciendo, que en el caso de la donación, nosotros no necesitaríamos, salvo que sea un inmueble, nosotros no estaríamos necesitando el requisito de solemnidad. Es que no lo plantea el 16-19. Si tú vas al contrato de donación, te dice, no valdrá la donación entre ellos de cualquier clase de bienes inmuebles si no es otorgada por escritura pública. Y luego te dice que en las donaciones de bienes muebles se observará lo dispuesto en el modo de probar las obligaciones, es decir, que lo exige que sea por escrito como un modo de prueba, pero no como un requisito de solemnidad. Una cosa es el requisito de solemnidad y otra cosa es el requisito de prueba. Ok, ahí está. El modo Bien, de probar. pero no lo digo yo, o sea, no, me baso en la lectura Sí, del no, código. claro, no, porque aparte es claro cuando dice en el título del modo de probar, claro, es la Claro. forma de prueba, es eso, Claro. es simplemente a los efectos de que después yo diga con el papelito pasó tal cosa. Lo mismo Digo, pasa pero es para- claro, lo mismo pasa con las compraventas, ¿no? Es decir, que hay muchas compraventas de bienes muebles como motos o autos que se realizan de manera,
o por escrito, o por documento privado, o sea, no por escritura pública, Sí, o incluso se realizan de manera verbal con el único elemento de transferencia de la libreta nomás. Y a veces ni con la transferencia de la libreta de propiedad, simplemente con la entrega de la libreta. Y entonces la gente dice, bueno, yo ya soy el propietario porque tengo la libreta de propiedad. Bueno, lo que pasa es que el compraventa de bien mueble es consensual. Después era un problema de prueba. ok. Entonces utilizan como requisito, como elemento de prueba el tener la libreta de propiedad. Ahí está bueno porque yo lo tenía como, en el caso de los identificables, yo no es que, digo, dije, bueno, los muebles identificables entonces yo voy a necesitar Sí. la solemnidad, pero eso No, es yo creo que para un error porque mío, un no, yo concepto creo que errado mío. no, yo creo que lo que apuntás ahí cuando es bien mueble identificable es que son susceptibles de registro, de inscribirse en Claro, el sí, sí, registro. sí. Si no, eso lo tengo De claro. ahí sí vas a tener que tenerlo por escrito, Sí, pero no, pero también podría ser por documento privado, no necesariamente tendría que ser la claro. escritura pública. La escritura pública solamente se exige para los bienes inmuebles. Sí, sí. Está. Bueno, Era el error mío, o sea, en el requisito de igual, solemnidad, salvo los casos de... no, pero es lógico porque tampoco donación no la han visto ustedes. Bueno, lo que pasa que inevitablemente Claro, pero está tenemos que... bueno, está bueno mirarlo así porque digo, yo no lo tenía tan claro eso. Está bueno porque digo, esa era mi confusión. ¿Y no lo vieron Digo, cuando vieron requisito de solemnidad? sí, Ah, pero no me quedó claro a mí, obviamente. Digo, bueno, yo no es que confundí solemnidad con el registro, porque esa parte yo la tengo clara bastante, digo, ¿no? Pero se ve que yo hice la confusión que en el caso de los muebles identificables, como puede ser, por ejemplo, un tractor, o se me ocurre un auto, digo, entonces yo ahí en ese caso había como un requisito de solemnidad, pero era un error mío conceptual. bueno, Gracias. no, de nada. Bueno, continuamos. ¿De algún otro contrato que hayan elegido? Profe, nosotros, justamente ya que estaba hablando Miriam, aprovecho, trabajamos Sí. sobre el de compraventa. Bien, a ver qué me pueden decir. Primeramente, nosotros categorizamos que en cuanto a las clasificaciones legales, ¿verdad? Entre la primera distinción entre oneroso y gratuito, dijimos, no, bueno, se trata de un contrato oneroso, ¿verdad? Después hablamos de que es un contrato patrimonial. ¿Pero por qué oneroso? A ver. Dijimos que era un contrato oneroso porque, o sea, se da el cambio, tiene un gravamen en monetario, ¿verdad? Profe, ¿puedo hacer un aporte ahí que yo hice el mismo con mi compañera, Nadine? Sí. Sí, yo hice lo mismo también. Sí, nosotros también. A ver. Nosotros pusimos que el contrato era oneroso debido al cambio A ver, porque alguien tiene el micrófono prendido. Sí, que era oneroso por... que es oneroso porque hay un precio a cambio de la entrega de la cosa. O sea, el precio que es de $125.349 estadounidenses, que se acuerda en el pago de 28 cuotas mensuales y consecutivas. Bien, o sea, el vendedor recibe una utilidad que es el precio, ¿verdad? Y el comprador también recibe una utilidad económica, ¿verdad? Sí. Profe, yo hice del Que es, mismo. que es la Yo entrega hice de la del- cosa. La entrega. Sí. Sí, eso mismo. O sea que estamos todos de acuerdo que ambos reciben utilidades y como por ahí creo que decía Gutiérrez, ambos se graban, ambos sufren un gravamen. ¿Y por qué sufren un gravamen? Bueno, porque ambos se obligan, ¿verdad? Yo puse que en realidad era porque tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes grabándose cada uno a beneficio del otro. Bien. Está. Y recuerden además otro requisito que plantea el código en el artículo 1250, que no basta con que haya utilidades y gravámenes para ambas partes, sino que además las mismas tienen que ser equivalentes. ¿Recuerdan esto? Claro, en Sí, realidad... sinalagmáticas son recíprocas. Son utilidades que van hacia ambas partes en forma equivalente.
Ese ejemplo se puede ver bien en las donaciones que se le llaman onerosas porque cargan a la otra parte, pero no es que sea oneroso porque las contraprestaciones no están equiparadas. Se le dice Exactamente. donación onerosa, pero no necesariamente es porque no pueden grabarla de la misma forma, sino ya deja de ser una donación. ¿Qué falta ahí? Falta la equivalencia, ¿verdad? Claro. En la donación, el compañero está hablando de la donación modal u onerosa. Claro, me confundí, pero es la donación eso que no está equiparado. Claro. Claro, pero estamos hablando de la compraventa. No, pero él lo trajo a colación, está bien para poder distinguir cuándo hay gratuidad y cuándo hay onerosidad. ¿No? Es el ejemplo clásico que se pone. Bueno, ahí es gratuito porque si bien hay utilidades para ambas partes y gravámenes para ambas partes, pero no hay equivalencia. En la compraventa es el típico caso donde hay equivalencia. Las prestaciones se miran como equivalentes, dice el artículo 1250 del Código Civil. Y supongo yo que ustedes cuando hablaron de clasificación de contratos habrán entrado en todo este tema, la discusión que hay en la doctrina sobre si la equivalencia es objetiva o es subjetiva. ¿Verdad? Para el caso, por ejemplo, de las simulaciones, para una de las formas de poder descubrir si un contrato fue simulado o no, justamente una de las cosas que se fija es el tema de la equivalencia. Porque a veces en la simulación una venta se puede hacer por un valor irrisorio, yo que sé, vendes una casa por $100. Al no ser equivalente, justamente es lo que marca una posible simulación, por ejemplo, o un contrato simulado. Que puede haber un contrato gratuito oculto. Sí, pero sin embargo, Sí. Peirano, por ejemplo, con respecto, estaban hablando de la donación, y por ejemplo, Peirano habla de las donaciones modales y dice que en ese caso, la donación modal como requiere un modo y requiere un dinero a cambio, entonces ya ahí estaríamos, en ese caso, en el caso de la donación modal, hablando de la equivalencia, es lo que establece que entonces sería un contrato bilateral, o sea, por eso me quedé enganchada yo con la... Lo que pasa que Peirano, claro, lo que pasa que después, está bien que lean Peirano, pero no se pueden quedar solo con Peirano, porque claro, la doctrina después ha evolucionado, ¿no? A partir de Gamarra y después de Gamarra, y entonces, ¿qué pasa? Lo que dice la doctrina es, bueno, no nos tenemos que quedar cuando queremos definir qué es oneroso y qué es gratuito con el criterio formal previsto en el artículo 1249, de ver solamente en forma lineal si hay utilidades para las dos partes. Tenemos que leer este 1249 en forma sistemática, conjunta con el artículo 1250, que es el que habla de equivalencia. Claro, esto lo menciona Cafera en realidad, pero digo, la postura de Peirano. Gamarra antes. Por eso digo, pero digo, como estábamos hablando de equivalencia y estábamos hablando de equiparar en el caso de la compraventa y que sea recíproco, entonces por eso yo decía, como mencionaron el tema de la diferencia con la donación, mencioné el caso en el que menciona Peirano, según Cafera, que hay un caso, habría un caso, en el caso de la donación modal, que como la persona en realidad le está exigiendo al otro, yo te dono algo, pero me das un dinero a cambio, entonces ya no sería como una cuestión gratuita o como una cuestión en que no hay una igualdad de fuerza. Claro, está bien, pero eso está superado ahora, ¿verdad? Se entiende que la donación moral es gratuita, nadie discute que no es gratuita, justamente por eso, porque si bien hay un gravamen para el donatario, no es considerado equivalente al gravamen que asume el donante, ¿verdad? Por tanto, digo, tenemos que tener claro hoy en día que la donación modal para el consenso de la doctrina es gratuito, justamente por esta noción de equivalencia. Yo lo que les contaba es que la equivalencia hoy en día hay autores que han discutido de si la equivalencia, por ejemplo, en un contrato de compra-venta, tiene que ser analizada de manera objetiva o de manera subjetiva. Es decir, subjetiva teniendo en cuenta la equivalencia que consideraron las partes al momento de contratar, más allá de si el valor económico, el valor de mercado de ambas prestaciones se equiparan. Y los que sostienen que hay una equivalencia objetiva dicen, no, hay que ver el valor objetivo de las prestaciones. La posición mayoritaria es de que la equivalencia es subjetiva, es decir, lo que las partes consideraron como equivalente, independientemente de si el valor de las prestaciones efectivamente es objetivamente equiparable o no. ¿Sí? Pero no nos vayamos porque capaz que nos vamos muy para largo con esto. Es un contrato, además de oneroso, dentro de la categoría de oneroso que prevé el 1250. ¿De qué tipo de contrato estamos hablando?
Hablamos que es conmutativo, ¿no? Exacto. No, Camilo. Exacto. Dijimos que era conmutativo, dijimos que era definitivo, dijimos que Bien. era solemne, que era de cambio, que tenía todos los requisitos aparentes de validez, porque eran personas que incluso hablaban en determinado momento, al menos el contrato que nosotros elegimos, que eran personas mayores de edad, pero aparte tenían segundas nupcias, creo, algo así, hacían alguna referencia a eso. Perdón, Miriam, estaba hablando y tenía el micrófono apagado, disculpa. Dale, Camilo, dale No, vos. básicamente lo que venía comentando muy bien ellos, ¿no? O sea, habíamos dicho que es oneroso, que tiene efecto real, que es patrimonial, que es conmutativo, por lo que decía ella, que es consensual también. Hablamos de que es principal, que es de ¿La cambio. compraventa consensual? No. A ver, estábamos hablando de un inmueble, ¿no? Real. Perdón. Real, Solemne. Sí. Y solemne, sí. Con Real efecto no. real. Porque requiere ciertas formalidades. No, a ver, pero un poquito porque a ver, no es con efecto real la compraventa. No, es solemne. Está Yo hablo porque también lo hice del mismo. Y perfecto. requiere ciertas formalidades. Es que para que sea real necesita la tradición, que es esa parte de la Pero ahí solemnidad, dice. que es otro No. negocio. Pero ojo, Pero muchachos. En el contrato dice que se Pará. produce la tradición. Sí. Pero en el Pero ojo, contrato mismo muchachos. dice que se va a producir la tradición. Sí, pero ojo, muchachos. O sea, distingamos lo que es el contrato con el negocio jurídico de tradición. Sí, claro. O sea, el contrato es el título hábil. Ahí Yo está. necesito la tradición para transferir. Pero en el Perfecto. contrato se menciona la tradición, ¿no, profe? Sí, En ese mismo perfecto. contrato que nosotros hablamos, al menos el que nosotros hicimos, se establece que hay una tradición. Por eso nosotros decimos que en ese contrato se está estableciendo un efecto real. No sé si está bien o... No, a ver, no, vamos a tener cuidado con los términos. O sea, No, perfecto, sí. no, el negocio que produce el efecto real es la tradición, no el contrato. Bien, el efecto traslativo se produce con el negocio jurídico de tradición. Lo que pasa que aquí en el contrato comercial estableció una cláusula de título perfecto, ¿la vieron? Que dice, entonces, ¿qué significa que sea un título perfecto? ¿A qué se obliga entonces el vendedor? A En este entregar. contrato. Pero además de entregar, porque yo cuando digo entregar puedo decir que me obligo a transferir la tenencia, la posesión. En este caso entrega todos sus derechos y obligaciones con... Muchachos, la cláusula primera, estoy hablando de la compraventa, ¿no? La cláusula primera en el objeto. Dice, la parte vendedora vende libre de obligación y gravamen, ¿no? Sigue. Quienes compran la propiedad y posesión del siguiente bien inmueble. Entonces, ¿a qué se está obligando el vendedor? A transferir la propiedad. A transferir la propiedad, exacto. Lo Claro. hace lo hace de forma solemne. Pasa el título. Sí, pero la solemnidad tiene que ver con Con la cómo se forma. forma claro, cómo se forma el consentimiento. Ahora estamos hablando un poquito de las obligaciones, ¿no? Que contraen ambas partes. Sería una obligación Está de dar. transfiriendo la posesión, dice. Pero dice que está transfiriendo la posesión. No, la Por posesión eso y la nosotros propiedad. dijimos, claro, pero a ver, propiedad. porque eso es una duda importante de Susana. A mí me interesa Sí. saber si estamos bien, ¿no? Sí. En lo que nosotros decimos. Cuando nosotros decimos la compra-venta, sin duda el contrato es un título hábil, pero nosotros en nuestro país necesitamos, además del título, estamos de acuerdo que necesitamos, además del modo, necesitamos el modo tradición, ¿sí? Estamos. La confusión nuestra, capaz que es una confusión, es que en el mismo contrato hábil, el título hábil, dice que se está transfiriendo la propiedad y la posesión. Entonces nosotros dijimos, de alguna manera está estableciendo que se va a hacer en forma espontánea, automática, instantánea, la transferencia. Por eso nosotros dijimos, no es que el título transfiera la propiedad, dijimos, tiene un efecto real, porque No. por hecho estamos dando de que la persona está transfiriendo la propiedad y la posesión. Capaz está que bien, es a un ver, error de no. concepto y me gustaría aclararlo. No, sí. Es decir, ¿qué pasa aquí? Lo que pasa que en estos casos, cuando se establece la cláusula de título perfecto, que la tienen en la cláusula quinta, quiere decir que en la misma escritura pública, en este caso por escritura pública, porque era un bien inmueble, se consagró no solamente el título, sino que también el modo tradición. O sea, se incluyeron los dos negocios jurídicos en una misma escritura. Pero son dos negocios jurídicos distintos.
Uno es el negocio jurídico contrato, que es el título, como ustedes dicen, y otra cosa es el negocio jurídico tradición, que es el negocio que va a producir efecto real, el efecto traslativo. Bien, lo que pasa es Claro. que se unen ambos negocios en un solo documento. Exacto. Por eso Pero digo, nosotros decíamos que tiene efecto, en este caso, como Sí. está incluido en el mismo título hábil, ¿tá? La tradición, y está diciendo, yo aparte de eso, aparte de que esto sea un título hábil, yo estoy haciendo un modo tradición acá y estoy transfiriendo la propiedad y estoy transfiriendo la posesión. Entonces nosotros Claro. dijimos, tiene efecto real. Claro, pero nosotros Capaz ahora que es la estamos, confusión. claro, lo que pasa es que nosotros estamos analizando los contratos, ¿verdad? Los contratos ya Sí. sabemos qué efecto producen. Obligaciones. Sí, personales. Sí. Exacto, producen obligaciones. Entonces, yo lo que me tengo que ceñir es decir, bueno, ¿a qué se obliga el vendedor? En este El caso, vendedor a transferir, lo que está haciendo el vendedor es transferir la cosa por un precio. se obligó a transferir la propiedad. Se obligó a transferir la propiedad, porque el contrato nace en obligaciones, se obligó a transferir la propiedad. Sí, Y la propiedad, ¿cómo se transfiere? Con la tradición. sí. Ahí hay, es decir, acá tenemos la obligación que nace y además que se cumple por el modo tradición. En realidad tenemos una cuestión instantánea acá, que de Claro, repente ¿por en otra qué? situación se podía Por- hacer en el tiempo. Es decir, yo puedo establecer un título hábil con un contrato y decir, me estoy obligando a tal cosa, pero en realidad la posesión y todo lo demás va en otro documento o en otra instancia en la que yo te voy a transferir la cosa. En realidad acá se está haciendo los dos en uno. Pero Exacto. nosotros por eso dijimos, acá hay un efecto real, porque yo ya Pero, estoy haciendo toda esta claro, historia en la misma. claro, pero ¿qué negocio jurídico produce el efecto real? ¿El contrato o el negocio tradición? La tradición. Ah, por eso, no el contrato. Por eso. Pero está bueno aclararlo porque digo, nosotros acá en cualquier contrato nosotros vamos a ver que es un título hábil y yo lo único que voy a hacer es obligarme a que yo te voy a vender la casa, ¿verdad? Pero yo Claro. con la que en realidad me voy a entregar es con la tradición, Con con la el modo. tradición, con el Está modo. Ahora, ¿qué perfecto. pasa? La tradición en este caso es una tradición de tipo ficto, que ustedes la tienen previsto en el artículo 769 del Código Civil. Las tradiciones pueden ser real o pueden ser fictas, y dentro de las fictas tenemos muchos modos de tradición. Y dentro de esas tradiciones fictas está la que se llama tradición por cláusula o constituto posesorio. ¿Bien? 767 del Código Civil, en el inciso primero, la cláusula en que declara el enajenante que en lo sucesivo tendrá la posesión a nombre del comprador o donatario. Es decir, en este caso se estipuló de que el vendedor tendría la posesión hasta que terminara de pagar el precio el comprador, la tendría en nombre del comprador. Es lo que se llama tradición ficta por cláusula o denominada también constituto posesorio. ¿Bien? Es decir, que acá en este caso, como es a plazo, porque en realidad él le paga una cierta cantidad en el momento, pero deja, ¿cómo es que se llama? Ay, ¿cómo era, Camilo? ¿Cómo era? En el tiempo se hace espontáneo, pero o sea, se hace Con cumplimiento inmediato. escalonado. ¿Cómo es? Con cumplimiento escalonado, decías tú. O sea, Eso que no me distribución sale. instantánea con cumplimiento escalonado. Ahí va. Entonces, en ese sentido, como dice usted, en el 769, en realidad queda como condición. No, no es una condición, Quedaría. es un tipo de tradición ficta en el cual la tradición se cumple, es decir, produce efectos a través de esta cláusula. Pero no, ya produce efectos, ya cumplió con Eso. transferirle la propiedad porque la En el tradición momento. se hizo en forma ficta. Ahí va. Está. O sea Ya que transfirió desde el momento que ya ahí, desde ese momento yo lo estoy transfiriendo. Sí. Está. Perfecto. Bien. Bueno, así que está bien lo que ustedes dicen en cuanto a la clasificación doctrinaria, es un contrato de cumplimiento instantáneo, pero de manera fraccionada en el tiempo, pero no deja de ser de cumplimiento instantáneo, más allá de que el cumplimiento se difirió en el tiempo, ¿verdad? Porque se fraccionaron las cuotas en el pago del precio.
pero eso no impide que el contrato siga siendo de cumplimiento instantáneo, porque perfectamente el comprador podría haber cumplido entregando todo el dinero en ese momento. Teóricamente lo podría haber hecho, no lo hizo por diferentes circunstancias, fraccionaron el pago, pero sigue siendo un contrato de cumplimiento instantáneo. Bien, bueno, a ver, el compromiso de compraventa, no sé si alguien lo analizó. Tan interesantes los compromisos, son curiosos. ¿Quién agarra la posta? Había dos. ¿Nadie lo bichó? Profe, sí, yo lo hice, lo estoy buscando. ¿Y con quién Compromiso de estabas? compraventa. ¿Se me escucha? Sí, te escucho. Habíamos puesto que era consensual, que no sé si está bien. Consensual. Sí, porque las Bueno. partes convenían las cosas y el precio, no sé si eso está bien. ¿Cuál de los dos utilizaron? ¿El que estaba en imagen o el otro? Creo que el archivo. El archivo. ¿El que era totalmente legible? Sí. Ah, Pusimos que era bilateral, oneroso, preliminar, accesorio, porque, o sea, habíamos puesto que aquel que interviene para asegurar la ejecución del contrato. Y ta. ¿accesorio? ¿Qué opinan el resto? Sí. ¿Un compromiso de compraventa? Tú dijiste preliminar, además. Si fuera un preliminar... Pero el compromiso de compraventa en este caso, yo lo estoy leyendo recién. El compromiso de compraventa no necesita de otro, ¿no? ¿No necesita de otro contrato? Claro, lo que pasa que la compañera Romina, creo que fue, ¿no? Claro, lo analizó desde el punto de vista que es un contrato preliminar. Lo que pasa es que acá tenemos que analizar puntualmente cuáles son las obligaciones que contrajeron las partes. ¿Qué obligaciones contrajo el promitente comprador? A ver, Romina, que fue tú la que lo estudiaste, Sí, no sé, espera, profe, que no sé se con me quién apagó la estabas. compu y no tengo el contrato. ¿Pero estaba sola, Romina, en el grupo? O sea, ¿eras No, vos sola? estaba con Belén Fuentes, Facundo. ¿Y no se fueron? ¿No Estuvimos están? viendo ahí, no sé si están. Bueno, a ver, te ayudo un poquito, porque en este compromiso Y se promete vender, ¿no? promete vender y promete adquirir, pero después en la cláusula tercera aparece la obligación de pago del precio, ¿verdad? Sí, puede ser que eran 35.000, no me acuerdo. Leí tantos contratos que no me Ah, acuerdo, pero pero digo, lo leí. ¿se obligó el promitente comprador a pagar el precio y hizo un pago en ese momento o no? ¿Se obligó a pagar el Sí, precio? ¿no? Sí, Contrajo sí. una obligación de pagar el precio. ¿Y la obligación de pagar el precio no es una obligación principal de un Es una contrato obligación definitivo? principal. ¿De un Sí, contrato es una definitivo? obligación. Sí, existe por sí mismo, sí, es verdad. Es una obligación, una Sí. obligación principal en el contrato, por ejemplo, en el contrato de compraventa, ¿no? Entonces, ¿se corresponde con un contrato preliminar esto? Porque el contrato preliminar, ¿qué tipo de obligaciones genera? Futura. O sea, Sí, sí, todas son futuras, porque digo, pero sí. claro, pero en ese caso sería definitivo porque si paga el precio ya está comprando. No sé por qué no leí ese contrato, no me tocó, pero si era una promesa y ahora están diciendo que era una cláusula el pago, es definitivo, no es preliminar. No es una promesa de compraventa. Porque recuerdan que los contratos preliminares generan obligaciones de hacer un nuevo De contrato. hacer otro contrato, Claro, un por eso es segundo accesorio. contrato. El preliminar lo que genera es otro contrato, es decir, que voy a hacer otro, ¿no? En Exacto. ese contrato entonces sería definitivo, sí.
En este ya está estableciendo hasta la forma de pagarlo y los intereses, ¿no? Según lo que estoy leyendo recién. Sí. Y además dice que el promitente comprador toma la posesión en este acto del bien, en la cláusula cuarta. Es decir, ¿a qué se obliga el promitente vendedor entonces? El promitente comprador dijimos que se obligó a pagar el precio directamente. ¿Y el promitente vendedor? Transmitir la propiedad. Bueno, no la propiedad, dice la posesión. Recuerden ustedes que en un contrato de compraventa basta que el vendedor se obligue a transferir la posesión, no es necesario que se obligue a transferir la propiedad. Bien. Pero Dios se obligó. Después tenés Claro. que probar que sos. Pero Dios se obligó a transferir la posesión, que es también una obligación principal propia del contrato de compraventa, ¿verdad? Sí. El profe es principal. O sea que entonces concluimos que en realidad es lo que se denomina las llamadas promesas de compraventa anómalas o impuras. Es decir, ustedes van a ver, el año que viene también, que los contratos, en las promesas de compraventa tenemos tres categorías. La promesa pura o genuina, que es el contrato típico preliminar, donde las partes se obligan a hacer un nuevo contrato de carácter definitivo. Después tenemos las llamadas promesas de compraventa impuras o anómalas, que sería en este caso, en el cual, ¿qué características tiene? Las partes contraen las obligaciones principales propias de un contrato definitivo. Que yo ya no necesito otro, ¿no? Que en este ya no necesito otro, ¿no? Profe. Yo no necesitaría otro, exactamente, porque las obligaciones principales de un contrato definitivo ya se crearon. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué decimos que es anómalo? Porque en realidad igualmente se plantea que van a celebrar un contrato definitivo luego, un nuevo contrato de compraventa luego. Esa tiene la particularidad, que además de contar las obligaciones principales del contrato definitivo de compraventa, se comprometen a celebrar un nuevo contrato de compraventa. ¿Para qué se hace esto? Para diferir el negocio tradición, para hacerlo en otro momento, y también para, de repente, no cumplir con las formalidades propias, la solemnidad propia de un contrato de compraventa de bien inmueble que requiere escritura pública, y diferirlo a un momento posterior. Entonces, este compromiso de compraventa lo hacen en un documento privado, supónganse, lo podrían hacer, documento simple, y en el futuro hacen la compraventa definitiva, que es el mismo contenido, como dice Miriam, es el mismo contenido que tuvo este contrato, lo hacen en escritura pública y le agregan la cláusula de tradición. Y ahí sí se transfiere la propiedad. Es como pasando, es como en las tratativas, digamos, de la negociación, y nada más que lo que hacen es lo pasan a escrito. Es una forma, sí. No, pero ya se contraen las obligaciones principales. Claro, es un precontrato. No, claro. Sí, no. Se contraen las obligaciones principales. En realidad lo que está haciendo es un preliminar, nada más que, claro. No, pero no, deja de ser un preliminar, porque para que sea un preliminar solamente pueden encontrar obligaciones de hacer. Tendría que decir directamente como empezó la cláusula primera, que la cláusula primera empezó muy bien. Promete vender. Bueno, es decir, promete vender, es decir, como que me obligo a celebrar una futura compraventa. ¿Verdad? Sí, pero acá no, acá no hay obligaciones de hacer, acá hay obligaciones principales. Acá está directamente haciendo el negocio, está haciendo el negocio directamente. Está haciendo la compraventa definitiva. Lo que pasa que no hay tradición todavía. No se transfiere la posesión y en su caso el dominio o la propiedad, se lo difiere para un segundo momento. O sea, no se agrega la cláusula de tradición, no se incorpora el negocio de tradición, sino que se lo difiere para un momento ulterior. Y tampoco se cumple con la solemnidad del contrato de compraventa para inmueble, que es la escritura pública. Se lo deja para un momento posterior. Entonces después, en un momento posterior, las partes van a volver a celebrar este mismo contrato con las mismas obligaciones, solo que lo van a hacer por escritura pública y además van a incorporar la cláusula de tradición, que va a significar el cumplimiento de las obligaciones que contrajeron por este contrato. ¿Por qué todo esto? Bueno, puede ser por muchas razones. Puede ser que las partes no tengan en el momento plata el comprador para pagar un escribano y hacer la escritura, y entonces lo hacen en documento privado y de esa manera se aseguran de algún modo que, digamos, asuman obligaciones que van para ejecutarse en el futuro. Y otra cosa también, que no tienen para pagar los impuestos que requiere la tributación, que requiere el otorgamiento de una escritura pública, que falte documentación o falta información del registro,
que el escribano tiene que obtener, y entonces quiere ganar tiempo. Y finalmente, eludir la prohibición del 1732 del Código Civil que establece que el propietario no puede hacer reserva del dominio. ¿Está? Entonces, si él fuera el propietario, en este contrato se tendría que obligar a transferir el dominio cuando el comprador contrae su obligación de pagar el precio. Como el vendedor no quiere transferirle todavía el dominio y quiere eludir la prohibición, se le dan este tipo de contratos de promesa anómala. ¿Están ahí o se fueron? Porque estamos... No, estaba leyendo el escuchando. 1732. Sí, estábamos leyendo el 1732 que ustedes Claro, entonces difiere, la tradición la difiere para un momento ulterior. Entonces, en un momento ulterior van a hacer una escritura pública como corresponde, porque para cumplir con el 1664 del Código Civil, que establece la solemnidad para la compraventa de inmuebles, y además le van a agregar la cláusula de tradición, cuando el comprador pague la última cuota del precio. por eso habla de pacto de reserva de dominio. Claro, que en realidad está prohibido. Entonces, la manera de eludirlo es esta. Hacen este tipo de contrato anómalo, donde sí asumen las obligaciones principales, pero al mismo tiempo dicen, bueno, nos obligamos a hacer un contrato definitivo posterior, porque en realidad este ya era el contrato definitivo. Lo vuelven a hacer con otras formalidades, ¿tá? Y además hacen la tradición. O sea, cumplen con las obligaciones que contraían. Recuerden que el negocio de tradición es un negocio de cumplimiento de las obligaciones que se contrajeron por el contrato. Por eso él habla de transferir la posesión ahí, no habla de transferir la propiedad, ¿no? Exactamente, exactamente. Porque difirieron la transferencia de la propiedad para un momento posterior. Ok. Bueno, los otros casos, ¿qué hacemos? ¿Los Bueno, analizamos? quedó el arrendamiento. Yo no sé si hay algún grupo que... Sí, estamos en hora. Bueno. ¿Alguien analizó el contrato de arrendamiento? Estos otros ya los analizamos. Profe, ¿Quiénes? nosotros lo analizamos. Bueno, Sí, mi grupo también lo analizó. vamos a hacer esto. Los que analizaron el contrato de arrendamiento, los grupos que han analizado el contrato de arrendamiento, me lo mandan por escrito. El resto Dale, me buenísimo. parece que estaría completo porque creo que los vimos todos. ¿Están de acuerdo? ¿Los subimos a Eva? Sí, profe. Sí, así trabajan con el profesor Mendive, ¿verdad? Se lo suben a Eva. Sí, pero Sí, usted tiene sí, que poner pero- un apartado para subirlo a Eva. Claro. ¿Tengo que tener qué? Tiene que poner Hay un que habilitar. apartado para que nosotros podamos subir el archivo. Ah, lo hablo con él, Eso. a ver cómo es. Está, Que él me bien. explique. Pero, profe, ¿Ah? capaz que te lo podemos mandar por mensaje Sí. privado. Sí. ¿O quieren mandármelo por mail? No, Como usted le quieran, quede no sé. mejor, profe. Sí. Bueno. A ver, les paso acá a ver si les puedo escribir el mail. Ahí quedó, ¿no? Sí, Bien, o sea perfecto. que entonces espero el trabajo de los grupos entonces que quedaron pendientes, y para la clase que viene vamos a analizar entonces ese contrato de Messi, ¿tá? Que yo les colgué, y capaz que en todo caso les cuelgo alguna cosita más para que sigan haciendo. ¿Bien? Profe, te lo Sí. envían solamente los grupos que no participaron, o sea, que no pudieron exponer. Exacto. Está, bien. Así tienen la oportunidad todos, ¿tá? Bueno, muchas gracias a ustedes. Que pasen bien. Buen fin de semana.